con todos ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo dijo Juan a Jesús: Maestro, hemos visto a uno que echaba demonios en tu nombre y se lo hemos querido impedir, porque no es de los nuestros. Jesús respondió: No se lo impidáis, porque uno que hace milagros en mi nombre no puede luego hablar mal de mí. El que no está contra nosotros está a favor nuestro. Y además, el que os dé a beber un vaso de agua porque seguís al Mesías, os aseguro que no se quedará sin su recompensa. El que escandalice a uno de estos pequeñuelos que creen más, le valdría que le encajasen en el cuello una piedra de molino y lo echasen al mar. Si tu mano te hace caer, córtatela. Más te vale entrar manco en la vida que ir con las dos manos al infierno, al fuego que no se apaga. Y si tu pie te hace caer, córtatelo. Más te vale entrar cojo en la vida que ser echado con los dos pies al infierno. Y si tu ojo te hace caer, sácatelo. Más te vale entrar tuerto en el reino de Dios que ser echado con los dos ojos al infierno, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Palabra del Señor. ¿Cuál sería la palabra que a ustedes en el Evangelio más los conmovió o les llamó la atención? Creo que todos lo escuchamos, sin duda, o tenían la hojita en la mano y algo o alguna palabra pudo haber llegado a la sensibilidad de ustedes. Es un texto duro, pero en él se conoce la radicalidad de Jesús, su temple, su definición, pero sobre todo yo sé a qué Jesús estoy siguiendo. Cada uno elegirá entonces la expresión. Yo tengo una. Esta que tengo a mí me llama poderosamente la atención y trataré en 2, máximo 3 puntos de desarrollarla y llegar a una conclusión de vida. La palabra es esta: escandalizar. Esta es la palabra. Y al lado de la palabra está esta frase que Jesús pronuncia. Ustedes la recuerdan. El que escandalice a uno de estos pequeños, subrayo pequeños, que creen, más le valdría que le encajasen en el cuello una piedra de molino y lo echasen al mar. Bien, 3 acepciones hay en esta expresión: escándalo o escandalizar, pequeñuelos que creen, y la tercera es una consecuencia que a nadie le gustaría y que percibo que es un castigo bastante grave. Imagínense que a alguien le coloquen una piedra de molino, es una piedra grande, colgada en el cuello para hacer peso, y lo lanzasen al mar. Quiere decir, es una muerte dura, trágica, dolorosa, angustiante, y no tiene retorno de subir a la superficie. Este es el castigo. Es un castigo duro, es un castigo cruento. Bien, definamos. La palabra escandalizar es una de las expresiones en conducta humana en el Evangelio más dura, más censurada y más notablemente castigada en la expresión de Jesús.
¿Qué quiere decir escandalizar? En el Evangelio y en la Escritura, el escándalo se define como una piedra que se coloca para que otro tropiece y lo haga perder el camino o equivocarse. Ese es el escándalo. Una piedra que se coloca en el camino para que tú tropieces y al tropezarte te cambio de ruta, te desvío de camino y te puedes estropear. Ese es el escándalo. Cuando yo doy un escándalo en mi vida, yo estoy siendo una piedra en la vida de otro y ese se pierde, y si se pierde es por mí, porque yo he dado escándalo. Luego, cuando a renglón seguido dice, el que escandalice a uno de estos pequeñuelos, ¿qué creen? Y después más adelante se habla de los pequeños. No necesariamente es el escándalo provocado a los pequeños en los abusos, sino a aquellos que creen y que mi conducta, mi vida, mi estilo, mi forma, mi manera, mi concepción frente a la vida hace que se pierdan. Esos son los pequeños a los que yo alguna vez he desvirtuado o he cambiado el destino de su vida. Dos asuntos. Vamos a mirar un poco abriendo la ventana de la vida y vamos a observarlos con algún grado de detenimiento, sin apasionamientos, pero sí con alguna objetividad. ¿Qué escándalos yo he producido en mi vida? ¿Qué escándalos? Con mis palabras, con mi conducta, con mis gestos, con mis maneras, con mi forma, para que eso que yo he hecho lleve a que la vida de unas personas cambie. Es muy fácil. Si yo tengo un grupo de compañeros de oficina, de empresa, y yo soy el líder de ese grupo, y yo voy o no tengo una vida adecuada, una vida idónea o recta, transparente, y mi comportamiento va induciendo a otros al estilo de vida mío, yo me estoy llevando de la mano por un camino que no es el mejor, la vida de mi compañero o de mis compañeros. ¿Cuántas veces un mal consejo deteriora una vida o la destruye? ¿En cuántos momentos un mal ejemplo, un mal testimonio de vida también termina aniquilando una vida por venir, una vida que se puede emerger de una manera distinta? ¿Cuántas veces expresiones mías de mi fe o de mi falta de fe, de mi relación con Dios o sin ella, termina acabando con la escasa fe o mucha de una persona? ¿He escandalizado a alguien? ¿He escandalizado a alguien? Me detengo en dos ejemplos. El primero, los esposos como padres de familia. Muchas veces las discusiones entre esposos no se lleva a la intimidad, al cuarto, quizás a la experiencia personal de un espacio que no infiltre o que no toque la vida de los hijos. ¿Cuántas veces yo recuerdo las discusiones de mis padres que no eran amables, que eran graves, que se insultaban, que se maltrataban, que eran desobligantes y producían un enorme dolor en mi corazón, y crecí pensando en ello y crecí con dolor o quizás con resentimiento? Hoy el desamor a uno de los dos o a los dos, o una vida no llena de gracia ni de bendiciones o de alegría, fue consecuencia de ese maltrato que yo vi en mi casa cuando estaba joven o cuando estaba pequeño. Ese es escándalo. Y ese escándalo pensamos que es inoficioso o inofensivo, pero todo escándalo lacera la vida de una persona. Cuando yo como jefe induzco a un subalterno a hacer algo, a firmar algo o a escribir algo
y sé que está mal hecho, pero lo obligo en condición de subalterno para que lo haga, estoy generando un escándalo y estoy dañando una vida, y eso lo hacemos. Eso es escandaloso. En mi trabajo, en mi casa, en la calle, por donde esté, puedo suscitar tranquilamente escándalos y quedarme como si nada fuera. Y estoy dañando y siendo piedra en la vida de una o más personas. El escándalo en la vida de la iglesia nos ha tocado a todos. A mí personalmente sí que me ha dolido enormemente. Es como algo, una sombra, una nube oscura sobre nosotros que uno le dice a mi Dios, bueno, y entonces, ¿cómo vamos y cómo nos vas a ayudar? ¿Cuántas veces se ha perdido la fe por los escándalos producidos? ¿Cuántas personas no han regresado a la iglesia por lo mismo? ¿Cuántos han dejado de creer en Dios y en Cristo porque hemos generado escándalo? ¿Cuántas veces nuestras palabras nos han significado enormes dolores y tormentos? ¿Qué hace Jesús? ¿Qué hace Jesús? Para Jesús, el que produce escándalo es tan grave la conducta que tiene que llevar con su propia existencia. Por eso, lo que dice Jesús no es para acabar con el escandaloso, es para que cesemos los escándalos de todo tipo, de todo tipo. No hay necesidad de señalar nada ni nadie. Es eso lo que tenemos que parar. Es eso lo que tenemos que detener, es eso lo que tenemos que frenar, cualquier tipo de escándalos. Y finalmente, Santiago nos dice los escándalos. Léanse y leamos a Santiago para que veamos cuánto daño hace el escándalo. Y Santiago dice, riqueza corrompida, amontonamiento de riqueza o acumulación de riqueza, defraude del jornal de aquellos que contratamos. Cómo el dinero nos daña la vida, cómo la ambición corrompe la vida y cómo el querer, el desear de manera ambiciosa tener más de la cuenta sin siquiera medir los caminos y las consecuencias genera un enorme escándalo. ¿Cuántos escándalos vemos hoy en todas las partes? No hay en la sociedad un solo escándalo. Hay una sociedad escandalosamente llena de situaciones que laceran el alma humana. ¿Qué dice mi Dios? Aquí hay tres cosas, no las voy a profundizar en razón del tiempo, pero sí como entenderlas por qué las dice Jesús. Si tu pie te hace caer, 3 puntos suspensivos. Si tu ojo te hace caer, 3 puntos suspensivos. Si tu mano te hace caer, 3 puntos suspensivos. Siempre dice, sácatelo, córtatelo, etc. ¿Por qué? Alguien preguntaría, ¿por qué? La mano, el pie y el ojo. Es muy fácil. Jesús es sumamente sabio. La mano es la que coge, la que lleva, la que se ambiciona, la que atrapa, la que toca o la que sustrae, es la mano. Esta mano se puso en un lugar indebido y generó escándalo. Esta mano. Luego yo debo hacer algo con ese miembro que me está produciendo a mí escándalo. Ese es el que tengo que dominar, la mano. Segundo, el pie. Es tan simbólico lo del pie porque con los pies nosotros transitamos la vida o caminamos por sendas maravillosas, pero por caminos también que jamás debo transitar. Cuando alguien decide desordenar su vida, transita por senderos absolutamente complicados y oscuros. Cuando alguien dice camino por el sendero del bien, no tiene problema, y son mis pies o los que me llevan a un buen lugar o a un mal lugar. Tercero, el ojo. Los ojos miran con amor, con serenidad, con tranquilidad, con ternura,
pero también con envidia, con ambición y compasión o concupiscencia. Son mis ojos. Recordarán mis pies, mis manos, mis ojos. Es ahí donde tengo que dominar para evitar caer en la tragedia del escándalo y dañar la vida de tantas personas. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.